Bueno, veganismo confusión, como el veganismo despolitizado utiliza el disfraz de neutralidad como privilegio. Lo que vamos a hacer hoy es un análisis crítico de grandes mentiras comunicacionales, entre varias cosas, datos falsos y sesgados, masquillados con palabras técnicas y pseudo profundas. También un relato hegemónico, frases manipuladoras y sensibileras, comunicación similar a empresas con énfasis en los éxitos y la eficacia. Y acá comenzamos. Bueno, esta placa que está acá yo no la hice, es de un teórico de lo que podríamos considerar el veganismo clásico, y hizo un desarrollo en placas analizando, supuestamente, en sentido crítico, qué es el interseccionalismo y el veganismo. Y llegó a varias conclusiones que, bueno, vamos a ir paso a paso, pero quería tomarlo como ejemplo. Yo por eso no puse el nombre de la persona que lo hice, porque a mí no me interesa con los nombres propios, sino la ideología que están representando y por qué muchas veces encontramos personas reposteando o comentando este tipo de contenido. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Muchas veces porque están de acuerdo y en realidad no hacen un análisis profundo, y muchas veces por desconocimiento, ignorancia, lo ven como desarrollado, como una persona que maneja, como recién decía, un lenguaje técnico. Entonces, bueno, esto es verdad. Y entonces un poco con el desconocimiento que tiene la persona por dentro y la otra persona que lo escribe, bueno, se hacen unas conclusiones bastante rápidas. Entonces encontramos esos posteos de un montón de personas, o no tantas tal vez en relación a la proporción de cantidad de gente que hay en las redes, comentan. Se escucha bien, ¿no? Me va diciendo cualquier cosa. Bueno, en la primera placa esta persona hizo un análisis, como les decía, y trae la definición del veganismo, que es una postura ética que rechaza la explotación animal. Luego dice, muchas personas dentro del movimiento interseccional exigen que el veganismo integre, esto es subrayado, ¿no? Integre todas las luchas de justicia social humana, a la vez que minimizan su importancia. En este análisis se examina el error de subordinar el veganismo a otras agendas y se exponen las falacias más comunes dentro de la narrativa interseccional. Esta subordinación diluye el mensaje central del veganismo, lo que contribuye a que su lucha se perciba como secundaria, afectando su impacto y su reconocimiento como una cuestión de justicia en sí misma. Vamos por partes. ¿El veganismo es una postura ética? Sí, pero no es solo una postura ética, es una postura ética política, que rechaza la explotación animal. Muchas personas dentro del movimiento interseccional, no cita fuentes, qué personas, en qué movimiento, no sabemos, pero lo escribió también, lo escribió y puso. Y que el veganismo integre todas las luchas de justicia social humanas a la vez que minimizan su importancia. Que integre todas las luchas de justicia social humana. Ahí tenemos dos problemitas bastante importantes. Primero, está en el lugar de victimario diciendo, no dicen que tenemos que integrarnos a la lucha de la justicia social. Justicia social no es una cosita sino más, como si nada. Cuando la gente está luchando por justicia social, en general está luchando por una vida digna, un techo, un trabajo, poder comer, que no lo maten, entre varias cosas. A la vez que minimizan su importancia. Minimizan la importancia del veganismo, también completamente falso. En ningún momento está diciendo de que no sea tal cosa. En este análisis se examina el error de subordinar el veganismo a otras agendas. Mentira también. Nadie está subordinando el veganismo a otras agendas. Y vuelvo otra vez la frase a las falacias más comunes dentro de la narrativa interseccional. No sabemos a qué narrativa se
se está refiriendo, pero creemos que es la narrativa de que todas las causas importan, que no es un dato menor. Y luego dice que esta subordinación, o sea, el veganismo quedó sometido, diluye el mensaje central del veganismo. ¿Cuál es el mensaje central del veganismo? Terminar con la explotación de los animales. Y eso es limitado porque no está considerando que también somos animales, o sea, está poniendo por unos animales por arriba que por otros, como si la lucha por el veganismo fuese una cuestión aislada. A lo que su lucha se perciba como secundaria afectando su impacto, también. ¿Quién dice que el impacto del veganismo está afectándose por darle otra mirada y otra perspectiva? Nadie lo puede confirmar, solamente yo salgo a decir tal cosa y no tengo fundamento científico ni argumento, pero puedo decirlo, lo puede decir. Pero no está en ningún lado, o sea, no hay ninguna confirmación, ni fuente, ni nada. Solamente dice que el veganismo quedaría con un bajo impacto y no se reconocería qué es lo que es. Luego dice, el problema del antropocentrismo y la justicia social, ¿no? Volvemos a lo mismo, como si pelear por justicia social fuera como pelearse por a ver si gana un equipo de fútbol u otro. ¿Qué es el antropocentrismo y por qué es antiético? El antropocentrismo es la creencia de que los humanos son el centro de la moralidad y que sus intereses son los únicos o los más importantes. Esta visión es arbitraria y discriminatoria porque usa criterios irrelevantes, especie, inteligencia, lenguaje y cultura, para justificar la explotación de otros seres sintientes. Claro, de alguna forma el antropocentrismo, el especismo es antropocentrismo, tiene no solamente una cuestión discriminatoria, sino ideal y física también. Se termina con todo un bosque porque hay una decisión de talar el bosque porque me da ganancias, no solamente que yo me creo superior por el bosque y puedo ir a hacer popó y pipí por ahí. Entonces, lo que se busca es básicamente asociar que esta idea, no, si se quiere, clásica, al veganismo, con esta mirada interseccional, ya es algo antropocéntrico, ¿no? Antropocéntrica per se, así como si nada, ¿no? Ya hago una caracterización de esa otra mirada. Otra plaquita que había puesto era la explotación animal, tenía muchas más, yo no agarré todas, porque si no, no nos íbamos más. La explotación animal, la mayor injusticia sistémica. Magnitud del sufrimiento y la explotación animal, subtítulo, dice. Más de 80.000 millones de animales terrestres son explotados y asesinados cada año solo para alimentación humana. Más de 2 billones de animales marinos son secuestrados y asesinados anualmente. Cientos de millones de animales son explotados para entretenimiento, vestimenta, transporte y experimentación. Cada segundo, decenas de miles de animales son explotados, torturados y asesinados. La mayoría de humanos los consideran como cosas, recursos, propiedades para su propio beneficio. Bueno, como típico del veganismo clásico moralizante, nos vuelven a decir el lugar, o sea, cómo son tratados los animales. Y acá también hay un problema, porque supuestamente esto es una forma de reeducar a otros veganos que se están saliendo del molde, y yo creo que no hay vegano que no sepa esta información. Entonces, como se considera una bajada de línea, de decir, bueno, mirá. Y hay un tema con esto, porque hay toda una escuela de activismo que se basa mucho en el sufrimiento, no vamos a ocultar que los animales sufren, pero se llega al extremo de lo que se considera el fetiche del sufrimiento. Entonces, toda su publicidad y su propaganda está basada en el sufrimiento. Eso se llama el fetiche del sufrimiento. Luego, en la otra placa dice, diferencias con las injusticias humanas, ¿no? Nos vuelve a enseñar. Los humanos pueden organizar movimientos de resistencia, ¿no? Pueden acceder a derechos legales y a recibir apoyo institucional. Pueden cambiar sus propias circunstancias y luchar por sus derechos. Mentira. No todos los humanos pueden organizarse movimientos de resistencia. No todos los humanos acceden a derechos legales y recibir apoyo institucional. Y no todos los humanos pueden cambiar sus propias circunstancias y luchar por sus derechos. Vamos por la última.
para luchar por los derechos hay que organizarse. Hay organizaciones partidarias o no, sindicales, barriales, de resistencia, etcétera, etcétera. ¿Pueden acceder a derechos legales y recibir apoyo institucional? No, porque si vos sos una persona pobre, nunca podés asistir a esos derechos legales como una persona rica. Y si sos extranjera y vivís en otro país, tampoco accedes a los mismos derechos que los que son de ese país. Y en la primera dice, pueden organizar movimientos de resistencia. Sí, pueden organizar los humanos, pero los humanos en sí solos no se organizan en resistencia, se organizan en movimientos a través de sus ideas, no como si fuese un club cosplay, ¿no? Los demás animales, dice, no tienen voz para luchar con su propia defensa ni mecanismo para ser entendidos. No pueden organizarse ni defenderse, lo que los hace aún más vulnerables. No tienen ninguna lucha fuera del veganismo, ya que ningún otro movimiento los incluye genuinamente. No tienen voz, ya con eso yo no considero los animales tienen voz. No es la voz humana o la voz que le queremos poner. Y acá entra otra cosa, que en este momento vamos a analizar, que esta idea altruista o de un moralismo superior, de cierta vanguardia teórica, de que nosotros, como ya sabemos lo que sabemos, porque accedimos a un privilegio del conocimiento, le podemos poner voz. No pueden organizarse ni defenderse, no reconoce en este lugar, con esta frase, lo que es agencia en los animales, que es su resistencia. Y los hace vulnerables porque los oprime el sistema capitalista y especista, no porque sean vulnerables. Y no tienen ninguna lucha fuera del veganismo. Claro, gente defendiendo animales no empezó con el veganismo, empezó mucho antes. Hace varios siglos también ya había gente que defendía animales, tal vez algunos más filosóficos, unos más religiosos, científicos, pero había. Ahora es medio contradictorio, porque por un lado se quiere formar un movimiento donde mucha gente diferente podría defender animales, pero acá dice que no hay otros. Entonces, por eso, el veganismo es la única lucha que busca la liberación de los derechos de los animales. Eso es mentira, pero supongamos un poco que sí. La idea del movimiento vegano es que sí. Acá hay una tremenda, que puso falacia del capitalismo. Se está escuchando bien, ¿no? Alguien que me responda, porque si no parece que quedé hablando solo como un radio podcast. Todo bien. Perfecto. Falacia del capitalismo. Algunos sectores interseccionalistas culpan al capitalismo por la existencia de la explotación animal. Yo cuando puse ese título dije, ¡fua! Más víctima no se podría hacer, tendría que hacer tutoriales en algún periódico o portal digital amarillista, porque es un titulazo para todo un hombre blanco cis heteronormativo. Sectores interseccionalistas culpan al capitalismo por la existencia de la explotación animal. Pero esto es históricamente incorrecto. Leo lo que escribió, ¿no? La explotación animal existió miles de años antes del surgimiento del capitalismo. Todos los grupos humanos han explotado animales, incluyendo culturas no blancas, y lo siguen haciendo hoy. El capitalismo agravó la explotación animal, pero no la creó. Culpar exclusivamente al capitalismo desvía la responsabilidad de los humanos que participan activamente en la explotación animal y continúan viendo a los animales como recursos, cosas o mercancías. Falso. Primero, se confunde la idea de explotación animal con dominación. Hay que saber que la dominación y domesticación de los animales, así como la de las plantas, se debe situar en un momento histórico que es el paleolítico al neolítico. Creo que me confundí una letrita, pero se entiende. Del paleo al neolítico. Este es un error grave que ellos repiten. Cuando digo ellos, sepan que la mayoría son hombres. Del veganismo hegemónico, de confundir y marear la idea de explotación animal con dominación. No es lo mismo. Por eso los invito más adelante, ya les voy a decir, a conocer el origen del especismo. Porque no es lo mismo explotación animal que dominación. Primero, en las primeras sociedades, unos humanos dominaron a otros humanos,
y esos humanos dominaron animales. Luego se separa la idea de que hay unos animales por un lado, que les dicen persona, y otros animales que no son personas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces la explotación animal existió miles de años antes del surgimiento del capitalismo, es falso. Todos los grupos humanos han explotado animales, incluyendo culturas no blancas, y lo siguen haciendo hoy. Bueno, ahí ya tenemos un poquito de racismo, porque esta idea de que las culturas no blancas lo siguen haciendo como si fuese lo mismo, poniéndolo en el mismo lugar. Un sistema opresor colonial que invadió India, invadió África, invadió Latinoamérica para matar a todos los indígenas y a los animales con su carne y su cuero y venderlo a Europa, no era el mismo sistema de dominación que existía en esos pueblos de Mesoamérica, Vyayala, en el norte, etcétera, etcétera. Entonces, como hubo grupos antes, no se le puede señalar que al blanco colonizador se le diga lo que se le diga. El capitalismo grabó la explotación animal, pero no lo creó. Mentira. Otra mentira más. Porque la explotación animal es parte del capitalismo. El capitalismo crece gracias a la destrucción de la naturaleza, y acá entiéndase naturaleza con todo lo que existe: agua, río, personas, con el fin de solamente de generar ganancias. Y esto es peor todavía, porque dice culpar, ¿no?, al capitalismo desvía la responsabilidad de los humanos. Típico del veganismo hegemónico, toda la responsabilidad va a recaer en las individualidades y nunca cuestionar los sistemas y las estructuras. Entonces, lo último sí, esto hace que los animales son recursos, cosas, mercancía, claro, porque para el sistema capitalista todo es comerciable y vendible y necesita ser cosificado. La palabra para eso es reificar. Entonces, no debía ninguna responsabilidad, en realidad la señala y muy bien. Y bueno, ahí puse el meme que vendía justo como anillo al dedo. Bueno, yo sé que ahí está muy chiquito, por ahí si no están en una computadora no lo pueden leer, así que yo se lo voy a leer. Dice esto, ¿no? Es parte de un artículo, Opresión Animal y Capitalismo, que dice: el capitalismo que surgió de los sistemas altamente opresivos, entre comillas, desarrollo económico del pasado euroasiático, simplemente representa una forma más sofisticada de relaciones sociales en la que la acumulación de riqueza sigue siendo el resultado de la explotación, la depredación y la violencia. Bajo el sistema capitalista temprano, continuaron las invasiones genocidas y la opresión de humanos, indígenas y otros animales alrededor del mundo. Es parte del libro Opresión Animal y Capitalismo de David Niver. Luego les voy a dejar las referencias para que lo tengan. Y otro más, de Juanjo Álvarez, La explotación como dinámica propia del capitalismo. Puesto que la naturaleza es fuente de valores de uso y que estos valores son desplazados en el capitalismo por los valores de cambio, pero solo a partir de la operación del capital que convierte el valor en mercancía y la mercancía en fetiche, podemos concluir que la explotación de la naturaleza objetiva se deriva naturalmente de la dinámica de explotación del capitalismo. Y entonces encontramos un punto de unión entre la crítica de la explotación que tradicionalmente ha realizado el marxismo, en tanto que la crítica de la explotación de la fuerza de trabajo y la crítica de la explotación animal, ambas realidades las que corresponden a la naturaleza objetiva y a la subjetiva, son objeto de la misma dinámica de explotación. De esto no se deduce que se trate de dos fenómenos equiparables, puesto que existen elementos diferenciadores, pero sí que el origen de la explotación es el mismo. ¿Se entendió? Vamos con la siguiente placa, si no nos aburrimos. Estamos en la misma persona y todo esto es todo un posteo que hizo en una red social para darnos una clase de por qué estábamos cerrados. Y
no estábamos cumpliendo con el mandato moralizante. Falacias en las acusaciones. Activistas interseccionalistas acusan a vegans de ser, otro título para un gran portal. Sionistas, por no hablar de la guerra de Palestina a favor de Palestina. Machistas, por no enfocarse en cómo hay más voces de hombres en el veganismo, aunque haya más mujeres en el movimiento. Racistas, por no señalar la falta de referentes negros, negras en el veganismo. ¿Sabes? No es que lo señalamos por no hablar de Palestina y sionistas, porque hay sionistas, gente, como Gary Yourofsky, Gary Vegan, que es sionista, y señalamos que no posicionarse por Palestina es todo un planteamiento político. Y bueno, ponerle la guerra, en realidad no es una guerra, en realidad es una ocupación y un genocidio. Pero bueno, dentro de su mentalidad hay una cuestión entre buenos y malos. Machistas, por no enfocarse en cómo hay más voces de hombres en el veganismo. Es que es machista porque no hay voces. En realidad hay voces, lo que no es que no se le deja lugar. Casi todos estos personajes son hombres. Y tiene ese sentido, ¿no? Recuerden el título. ¿Por qué se quiere despolitizar esto? Bueno, para mantener este privilegio. Incluso entre paréntesis lo pone, aunque haya más mujeres en el movimiento. No pone, che, qué raro, porque todas estas mujeres no tienen el mismo lugar y los mismos seguidores que yo, ¿no? Racistas. Claro, hay racistas, pero no porque lo señalamos, porque lo son, y tampoco reconoce que hay teóricas antirracistas como APHCO, por ejemplo, que defiende la lucha antirracista y el veganismo. Luego dice, se repite, bueno, esto pongo yo, se repite la lógica del pensamiento blanco, ¿no? Privilegiado. Y esto es claramente manipulador, porque existe incluso el vegan washing y hay veganos sionistas, como les decía. Luego, cuando habla de lo del machismo, lo que hace es invisibilizar al feminismo antiespecista, porque remarca la lucha de jerarquización como un detalle menor, ¿no? Completamente patriarcal, la idea esta. Y en la segunda parte dice, problemas con estas acusaciones, ¿no? Recuerden que es un hombre atacado, blanco, ¿no? Y está frágil, lo estamos agarrando frágil y acá está haciendo su descargo, ¿no? Pues capaz que esto era como una sesión de terapia que la llevó a un póster. Problemas con estas acusaciones. No hablar de un tema no significa apoyar la injusticia. Muchas personas veganas ni siquiera hacen activismo. No hablar de ciertas problemáticas no te convierte automáticamente en cómplice. Se repite la lógica del pensamiento blanco privilegiado. Déjenme decirles, amiguitos y amiguitas, que no hablar de un tema muchas veces sí es avalar en injusticia. Esto de la pregunta, muchas personas veganas ni siquiera hacen activismo, que tendrá que ver, pero lo puso. Y no hablar de ciertas problemáticas sí te convierte en un cómplice cuando es un tema en agenda y como un formador de pensamiento y comunicador, no posicionarte te puede convertir en cómplice o mínimo en algo similar a algo nefasto. Entonces, esta idea de neutralidad en esta parte lo que busca es completamente hacerlo invisible, de que nadie pase nada. Total, lo que hay que hablar y llevar la discusión para otro lado. Un poquito más, no se aburran. Las personas interseccionales en su mayoría no son veganas y exigen que el veganismo se pronuncie sobre otras luchas y si no lo hace, lo acusan de injusto. Más víctima no se podría poner el hombre y la fuente no está, no sabemos por qué lo dicen. Y también, volvemos al origen del posteo. Este posteo fue hecho para veganos y veganas que son interseccionales y acá está diciendo que hay personas interseccionales que no son veganas. O sea, entonces, ¿a quién le quiere hablar? Las personas que son interseccionales y no eran veganas, pero hablan del veganismo y lo critican como que no se puede hablar. O nos está diciendo de que es algo injusto, no se entiende, buscan ambigüedad, pero es claramente manipular la comprensión para justamente ponerse en lugar de víctima y no aceptar una crítica, porque hasta acá no ha aceptado ninguna crítica de nada, lo que se le ha dicho. E incluso esta es una gran inconsistencia.
no ser una persona vegana sí implica participar activamente en una injusticia. Volvemos, no ser una persona vegana sí implica participar activamente en una injusticia. No dice nada de eso, básicamente. Porque una persona que no es vegana, por ahí trabaja defendiendo, no sé, es abogada y defiende mujeres que quedaron solas y no les pagan nada y han sufrido violencia, entonces, bueno, y así podemos encontrar personas que se dedican a un montón de cosas y buscan terminar con otras injusticias. Ser vegano no te salva nada, Ton, supremacía moral alerta, claramente, porque este es el cierre que parece que busca amigarse como o tener algo muy reflexivo, profundo, pero es tremendo. Si una persona vegana es racista, sexista, sionista, capacitista, etc., debe ser cuestionado. Pero eso no invalida al veganismo como principio ético que busca la abolición de la explotación animal. Del mismo modo que muchos movimientos por la justicia humana no sean veganos, no invalida la legitimidad de sus luchas contra esas otras formas de opresión. En todo caso, lo que se pone en evidencia es una incoherencia individual que también debe ser cuestionada. Esto es tremendo porque esta en realidad es la forma del pensamiento del veganismo liberal con Gary Francione, que lo que importa es ser vegano, no importa si vos sos racista, sexista, capacitista, lo que importa es que sos vegano, porque dice, por eso no invalida el veganismo como principio ético. O sea, sos el top gama número 10 del veganismo ético y eso no va a ser ninguna contradicción para este movimiento si sos un racista. Básicamente es eso. Y luego todo el tiempo buscar la coherencia individual con la colectiva y eso es un fracaso total porque para un movimiento que quiera triunfar y terminar con la abolición en este caso, tratar de tener coherencia individual, colectiva, siempre tiene que prevalecer la colectiva. Bueno, yo puse victimización modo alto, manipulación de información, responsabilidad individual, no se cuestiona el especismo como sistema, en ningún momento cuestiona de que todo esto es parte de un sistema especista con una estructura, todo recae en personas que no sabemos cómo están ahí, pero piensan de tal forma, y lo que les decía, ¿no? Básicamente no hay ninguna crítica al especismo, sí a las personas oprimidas. No se pierdan esta placa que me divertí mucho haciéndola mientras tomo agua. Esto es un poquito nomás. Porque por un lado tenemos este espacio de personas veganas, despolitizadas, que incluso muchas veces cuando se les pregunta, pero si avalan ideas de derecha, ellos dicen que no. Pero claramente no hay forma de negar la razón. Y hay otras personas veganas que sí se consideran derecha, y eso es nefasto. Y bueno, tomo como ejemplo a Argentina, porque yo estoy en Argentina y lo que estamos viviendo, pero esto se podría trasladar incluso a Brasil o a otro país donde haya un gobierno de ultraderecha incluso. Acá vemos en una foto al presidente, hablando por teléfono, si no lo conocen. En un costado, otra placa, ahora vamos a hablar un poquito de eso, que es otro activista de Solo por los Animales, que escribe sus posteos en español y en inglés. Este sí es violento, el anterior no, es como el otro, es como si fuese intelectual, este es violento. Incluso dice que cualquier persona interseccional o de izquierda o que sea vegana, queer, ese pensamiento hay que combatirlo porque es el cáncer. Muy parecido al pensamiento neonazi, pero bueno. Y fíjense la plaquita, cualquier similitud con lo que piensa Donald Trump no aparece, ¿no? Let's make veganism great again. Como si nada, lo escriben. Entonces, él está en una campaña que dice que el antiespecismo no existe y que el interseccionalismo es un cáncer. Así de fatal y, bueno, derrocha también mucho odio y muchas cosas. Así que ni merece nombrarlo. Y en el medio puse esta placa que sacó el partido de la ultraderecha en Argentina. Fíjense, en el puesto número 1 está el veganismo a combatir. Así, literal. Es todo lo mismo, veganismo, el demonio en la tierra.
Entonces estos muchachos y muchachas que definen esta idea no cuestionan, ¿no?, a esta ideología, y si cualquier persona que se considere, no sé, feminista, por ejemplo. Otra vez no se entiende lo que dices. ¿Eso lo soy yo? La verdad no me escucha casi. Placa de que le estaba contando recién, está escrita por los animales, titulado también total. Cómo el antiespecismo perjudica a los animales. Vaguedad y engaño anti-vegano. En parte de su argumento, que es muy, muy pobre, dice que el movimiento especista lo quiere terminar No se entiende nada. más Nada, difícil, nada. no podría ser, ¿no? Sí, antiespecistas no veganos. Y él supuestamente va al origen de la palabra especismo. Y Nahuel, no te estamos escuchando, se está cortando otra vez. Perdón que te interrumpa, pero sé que encuentra lo apagaste de la cámara, Singer, entonces por ahí no ves. la palabra especismo es tan vaga que la mayoría de los anti-veganos conocidos han usado el concepto confuso contra el que entienden como veganos. Y cita al físico Neil deGrasse Tyson. Esta persona se encargó de poner datos y argumentos de personas irrelevantes dentro del movimiento y para esto. ¿Se escucha o no se ¿Se escucha? escucha? No, no se entiende. Se cortó bastante de hace varios minutos que venimos así con la conexión interrumpida. Ahora. Ahora parecería que sí, pero bueno, habría que avanzar a ver si se va cortando. A ver ahora si se escucha bien. ¿La anterior placa se escuchó o no? Sí, la anterior sí, se empezó a trabar desde que estabas terminando lo de Make Vegan Great Again, o eso. Ahí se empezó a trabar y ya en la siguiente placa en la que está ahorita ya no se entendió absolutamente nada. Bueno, voy de nuevo con esta. ¿Cómo el antiespecismo perjudica a los animales? ¿Esta? Sí, gracias. Bien, vamos a hacerla bastante rápida. Les decía que es un activista que derrocha odio y le echa la culpa al antiespecismo porque dicen que crearon un movimiento anti-vegano. Esta persona cita fuentes y unos teóricos que no conoce nadie y toma un pedacito nomás, lo de Peter Singer. Básicamente iba a cuestionar el origen de la palabra especismo para decir que no existe el antiespecismo, que solamente con la definición de veganismo alcanzaría para terminar con la explotación animal. A ver, voy a leer un poquito, ¿no? El astrofísico de renombre mundial Neil deGrasse Tyson dice que las personas que no comen animales y usan una trampa para atrapar ratones y liberarlos en la naturaleza condenan a los ratones a ser consumidos por los depredadores, que es mejor dejarlos vivir en el sótano para que puedan permanecer allí hasta 6 años. Mentalidad utilitarista de un no vegano. También culpa a los veganos de cortar 50 árboles para construir una casa y el árbol es en lugar de pájaros, etcétera, etcétera. Entonces, los árboles, tanto como los animales, es especista para él. Lo que sé, él ni siquiera entiende que las plantas no son sintientes y no tienen intereses. Así que incluso bajo la definición de especismo de Singer, ese argumento no se sostiene. Entonces, el término especismo es instrumental para la emancipación animal. Aquí, o está ayudando a crear más confusión, trae una pregunta pseudo filosófica profunda.
Singer dice que apelar a la virtud, es decir, un momentito, es promover veganismo. Puede ser efectivo a nivel individual, pero que solo los cambios políticos y económicos han tenido un impacto visible. Ignora el hecho de que los cambios legales en las sociedades libres son un reflejo del progreso moral dentro de ellas. Las leyes contra el racismo nunca pueden ser sostenibles en una sociedad racista. El éxito y la sostenibilidad del movimiento abolicionista de la esclavitud solo fue posible a través de pequeños cambios graduales en la ética individual de la época. ¿Qué tiene en común? Que encima se equivoca al escribirlo, pone Ziegler y era Singer. Con los pensadores mencionados, no es vegano. Bueno, para no aburrirlos, cita a otra persona, obviamente que hace una definición, y avanza en eso, ¿no? Defendiéndose. Y acá hay un tema, porque la persona que haya leído a Peter Singer sabe que es complejo de avalar a veces lo que piensa Peter Singer. En algunas cosas se contradice, o sea, tiene mucho material, pero no es profundo en muchas cosas. Y él lo toma como la verdad del especismo, a Singer, y no reconoce que fue la primera persona que en la última etapa de la historia introduce el tema especismo en su libro Liberación Animal, en 1975, que anteriormente se había acuñado por Ryder. Entonces, lo lleva a este lugar y lo pone como, bueno, este es el referente del especismo, entonces los antiespecistas no pueden ser tomados en serio porque esta persona incluso no es vegana, dice. Para no aburrirles, ¿no? Dice que los antiespecistas no entienden el veganismo, oponerse a la explotación animal, es muy diferente a causar el menor daño, o rechazan el concepto, o peor aún, ambas cosas. Esto no es una generalización apresurada, y dice sigamos observando, claro, porque en la idea utilitarista de Singer sí tiene eso, pero no es el antiespecismo abolicionista que se está refiriendo, pero lo toma, entonces lo lleva a una reducción individualista con datos sesgados de personas que son irrelevantes para decir, bueno, no, estos son los teóricos del antiespecismo y no son ni veganos. Luego pone, entonces, para recapitular, ni quien acuñó el término, ni quien popularizó son veganos, los dos son bienestaristas. Acá entiendo que es por Ryder y Singer. Incluso las personas más antiveganas utilizan el mismo término contra los veganos. Ahí radica la importancia de términos muy precisos, bien definidos y con significados concretos. El veganismo es el rechazo a la explotación animal. La explotación es el uso de animales como medio para fines humanos, como recursos. Pregunta, ¿los veganos explotan a los animales? No. ¿Los veganos son especistas? Tal vez. ¿Quién sabe? Depende de lo que queramos decir con eso. Entonces, si un término impreciso permite todo tipo de falacias de tu quoque, de gente no vegana, ¿es realmente útil? Este es un análisis muy pobre, muy pobre, con cero consideración histórica y un análisis superficial porque lo está llevando todo para darse la razón él mismo, como se dice. A ver, un poquito más. Ahora se escuchó bien, no se cortó, ¿no? Me van diciendo, por favor, si llega a pasar eso. Sí, se escucha muy bien. Bueno, vamos a la próxima placa. En esto no los quiero aburrir, ya viene la otra parte. Y dice, ¿qué hay de la especie humana? Dice, por último, pero no menos importante, porque me estoy quedando sin espacio. Tenemos a los usurpadores de la causa animal que quieren de las plataformas animales una tribuna para su propia causa humana.
Jacqueline Guzmán, directora de campañas en Argentina de Generation Vegan, escribe: el antiespecismo entiende a los animales como sujetos políticos oprimidos, que deben ser considerados moralmente, ya que la especie a la que pertenece un ser no es una característica relevante a la hora de determinar sus intereses. Parece que antiespecismo es lo mismo que veganismo. El término sujetos políticos distrae un poco, pero... Otra cita: el veganismo es un movimiento elitista sin perspectiva de clase. En su afán de ser entendido, el veganismo puede incluso caer en el biologicismo, haciendo uso de metáforas o comparaciones desafortunadas entre los sujetos políticos, del feminismo y los animales no humanos, incluso resultar ofensivo para quienes han vivido situaciones de abuso. No me importa que me comparen con un animal humano, podría ser un problema para los especistas. Aunque, quién sabe, después de todo nadie puede realmente determinar qué es y qué no es un especista, pero reconozco uno a uno cuando lo veo, la veo. Acá es bastante polémico, ¿no? Porque a él no le importa. Da a entender un montón de cosas ahí. En conclusión, el antiespecismo es un término engañoso y oscuro que parece tener el propósito no solo de socavar el imperativo moral del veganismo, sino también de incluir todo lo que los fundadores del veganismo premeditadamente omitieron de su definición para que el veganismo fuera útil a la emancipación animal. Vegetarianismo, política, extrema izquierda, ¿no? Entre paréntesis, extrema izquierda o anarquismo generalmente, cálculos utilitaristas basados en el sufrimiento, entre paréntesis, sensocentrismo, intervención humana en la depredación, causas sociales humanas, salud humana, ambientalismo, IA sintientes, extraterrestres, lo que sea, después de todo, todos somos animales. Un lema pronunciado generalmente a conveniencia humana, dice entre mayores. Irónicamente, el antiespecismo rechaza el veganismo como base moral. Lo ridiculizan como una cuestión de pureza personal o virtuosismo moral en lugar de obligación moral, ya sabes. Todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. La mayoría de los referentes académicos antiespecistas ni siquiera son veganos, es como un grupo de sórdidos teleevangelistas que predican lo que no practican. Solo que en este caso nadie se inmuta, incluso reciben elogios de veganos. Todo es permitido en el mundo antiespecista, siempre y cuando las víctimas no sean humanas, por supuesto. La forma más engañosa de sabotear un movimiento es hacerte pasar como si fueras parte de él, mientras erosionas todos sus cimientos. Y entre paréntesis, trabajo interno. No sé qué quiso decir. Bueno, esta conclusión es bastante nefasta por muchas cosas, porque hace una caracterización, ¿no? Que también es mentira, porque el antiespecismo metafísico y el antiespecismo político no quieren tapar el imperativo moral. No sé cómo llega a esa conclusión, porque claramente no está de acuerdo con la idea del especismo. Y cita esto de los que fundadores del veganismo. Los fundadores del veganismo no definieron la palabra veganismo. Esa definición vino mucho después por Lévi-Strauss. Y el comienzo de la fundación del veganismo moderno actual era una causa humana. Así que a muchos les sorprenderá tal vez esto. ¿Pero por qué? Porque había vegetarianos, vegetarianas y tenían que diferenciarse de los vegetarianismos. Y entonces ahí Donald Watson crea, ¿no?, el vegan, que es algo breve entre vegetariano. Y básicamente era porque los humanos no tenían proteína animal y querían suplantarla por proteína vegetal. Entonces era una cuestión dietaria, de consumo, nada más. Luego viene Lévi-Strauss con esa definición, la de oponerse a la explotación animal. Entonces, como ven, hay un desarrollo del veganismo y hay un análisis histórico. Obviamente todo lo lleva para su lado porque está derrochando odio contra la lucha antiespecista. ¿Por qué? Porque solamente con el término veganismo, con la definición de vegano, no se puede terminar con la explotación animal. Lo que hace el antiespecismo es reconocer todos estos sistemas de explotación que son una estructura para poder determinarlos. Tienen su lado ideal y su lado material. Y esto de que sus teóricos no son veganos, eso es falso, porque la mayoría de los teóricos antiespecistas son personas veganas.
todo asociando esta idea de Peter Singer y no sabemos quién es más porque no lo nombra y no lo dice y no tiene ninguna fuente. Y también dice que bueno, que se quiere sabotear al veganismo cuando en realidad lo que yo encuentro son un ejército moralizante de este tipo de personas. Cada vez que haya un posteo en las redes sociales van y atacan y escriben, sí queriendo sabotear esa otra mirada. Entonces, no le creemos nada. Bueno, esa es la primera parte, como si se quieren, de análisis. Acá llegué a la otra parte que me gusta, que sería como la parte ya propositiva. No sé si lo están pudiendo ver. ¿Se está pudiendo ver bien? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, pueden ver ahí el dibujito de la era de hielo. Lo quería poner porque es como se encuentra en este momento todo. Vamos a vivir, vamos a morir, actualidad 2025. Como les decía, esto es el análisis, ¿no? Y hay mucho más. No puse todo porque no íbamos a quedar hasta las 5 de la mañana, sino, pero para entender esta idea de privilegio, de falsa neutralidad y de que el veganismo no es un movimiento político, que es algo muy difícil, porque ya incluso hacer un activismo es político. Entonces, creé estas pequeñas placas para hablar un poquito de esto. Igualmente les adelanto que va a haber 3 talleres. Este era como, si se quiere, de denuncia o de mostrar cómo es esta metodología del veganismo hegemónico hacia cualquier otra mirada. Después va a haber una solamente de antiespecismo político y después otro taller sobre ya como alternativa, como estrategia y con un programa, ¿no? Como esa sería la última parte, porque no se puede hablar de todo, por más que queramos, en un taller de 2 horas, pero sí para que se vayan con unas ideas. ¿Por qué el veganismo clásico, hegemónico, no puede explicar lo que explica y por qué es tan despolitizado? Entonces vamos a algunas definiciones. Antiespecismo político. El antiespecismo es una crítica coherente de todas las relaciones de poder, pero sobre todo una acción dirigida al desmantelamiento material de todas estas relaciones. Perdón. ¿Qué es el especismo? Y acá yo pongo la definición desde la mirada del antiespecismo político. Sé que conoces y acá han leído o lo han aprendido, bueno, la definición de sesgo, de discriminación, ¿no? Pero esa es como la parte abreviada de entender el especismo. Entonces, el especismo es una estructura social de explotación. Una estructura de este tipo tiene en su base intereses materiales, económicos y de poder, es decir, el control sobre los cuerpos antes que sobre los pensamientos, de los que se aprovecha la sociedad en su conjunto, pero especialmente la élite en el poder. Acerca del método y el objetivo. Método: luchar contra toda práctica de la explotación animal. Los animales deben ser reducidos a recursos y objetos porque esto es conveniente para el sistema social que saca provecho económico de esa reducción. El objetivo: esta lucha no es una lucha contra la humanidad, sino contra el principio que la humanidad encarna, principio que implica el dominio de la especie humana sobre la misma especie, dado que la sociedad de clases no puede existir sin el dominio sobre la naturaleza. Y esto es bien claro, el método y el objetivo es diferente, porque el veganismo hegemónico cae sobre la individualidad, sobre las personas, acusándolas, ¿no? Entra en ese imperativo moral entre blanco y negro, y se vuelve antihumano. Entonces no importa, si vos tenés ética para los animales, pero sos un racista, vale todo. Entonces, por eso sucede lo que sucede y por eso hay declaraciones diciendo que, bueno, no importa. Lo que importa son los animales, separando esta idea de que no somos animales. Relación veganismo y antiespecismo. El veganismo es un intento, siempre incompleto, imperfecto, por razones que explicaré ahora. Esto es un extracto de Marco Maurici, que es un teórico activista antiespecista marxista. Que explicaré ahora.
de poner en prácticas ideas antiespecistas a nivel individual. No son ni pueden ser lo mismo por la sencilla razón de que el veganismo no es un modo de producción. Si identificamos, como considero justo hacerlo, el especismo como una estructura social que permea a los individuos, pero que también los trasciende siempre, el todo es mayor que la suma de sus partes, inevitablemente la lucha antiespecista no puede configurarse sino como una hipótesis de transformación social, por tanto, como un intento de establecer una sociedad distinta sobre bases nuevas. Una sociedad, sin embargo, no es un agregado de individuos, y mucho menos la mera suma de individuos que se han vuelto veganos. Una sociedad vegana no es un objetivo, sino el efecto de un mundo que ya no es especista. Hay un salto entre la esfera de la acción individual y la organización total de la sociedad. Una sociedad diferente a la actual se caracterizará, pues, seguramente por nuevas ideas y sensibilidades, más abiertas, tolerantes, solidarias, etc. Y ciertamente es justo difundir estas ideas y esta sensibilidad a nivel individual, con ejemplos personales como el veganismo y la negación de todas las prácticas explotadoras. Sin embargo, a pesar de hacer este esfuerzo individual, por mucho que haya convicción y coherencia, no se ha logrado aún traducir esas ideas en una práctica social, dado que solo pueden tener coherencia y eficacia dentro de una estructura social alternativa. Ahora bien, la pregunta es muy sencilla, pero pocas veces se plantea en un contexto animalista y antiespecista. ¿Qué tipo de sociedad imaginamos cuando decimos que queremos acabar con el especismo? ¿Cómo producirá bienes y servicios? ¿Cómo los distribuiréis? ¿Cómo se coordinarán los esfuerzos productivos entre las diferentes sociedades a nivel global? ¿Será un modelo global e internacionalista o un modelo comunitario formado por pequeñas patrias? ¿Será un modelo igualitario y socialista o un modelo en el que se acepten formas de propiedad privada de los medios de producción? Un libre mercado quizás aderezado con una visión animalista o ecologista. Si no se plantean ni se responden estas preguntas, si no se limita a la esfera del consumo, en lugar de concentrarse en la esfera de la producción, todo sigue siendo abstracto. En mi opinión, la palabra veganismo es completamente insuficiente para abordar estas cuestiones porque tiende a confundirlas, adoptando únicamente el punto de vista del consumo. El antiespecismo, por otro lado, es una teoría social que aborda cuestiones más amplias y creo más radicales. Esto es Marco Mauricio. Esto lo digo yo, casi a modo de cierre. Podemos coincidir en un análisis detallado de que hay una corriente de activistas por los derechos de los animales que de forma sectaria y muchas veces de forma apresurada argumentan que la lucha por la liberación animal es una cuestión solo moral y que el imperativo moral debe prevalecer en la causa prohibiendo la inclusión de otra vertiente teórica. El objetivo es hacer veganos y un mundo vegano con el solo llamado a la voluntad de cada individuo. No hay análisis histórico ni comprensión del funcionamiento de la sociedad de clases. El veganismo hegemónico y el antiespecismo metafísico no pueden terminar con la explotación animal, generalmente confundiendo explotación con dominación y violencia, con sistema de opresión, un ejército de moralizadores autopercibidos vigilantes de la causa, preservando con un manto neorreligioso la definición de veganismo. Incluso no pueden explicar cómo surgió el especismo y desde sus relatos y metarrelatos hacen un llamado a la no organización, a la quietud y al cambio individual. Es así que no reconocen y combaten el antiespecismo político, el veganismo popular, el veganismo interseccional, el antiespecismo CRIP, etc. Porque el fin no es la liberación animal, sino la perpetuación de un sistema privilegiado de una parte de la humanidad y funcional al modelo capitalista, tecnocrático y depredador de la naturaleza. Y ahí están las fuentes, algunas, que les voy a compartir y les voy a pasar también. Pero todo esto de que cual yo estuve desarrollándome, yo les puedo citar fuentes, referencias, y lo pueden leer, estar de acuerdo o no, y debatir. Todo lo anterior no está citado por ninguna fuente, no tiene ningún aval y son argumentos que no tienen forma de comprobarse. Esa es una diferencia ya mínima. Pueden estar de acuerdo en lo que pienso, pero yo les estoy dejando
acá las referencias con las cuales yo trabajé.